desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. amarte solo a ti, Señor, solo a ti, Padre. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén. ¿Continúas? Amén. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, es Cristo llegando para recibir tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre corazón y comienza a alabar el gozo del cielo sobre el altar. Cristo llegó, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando el Espíritu toca, la iglesia se alegra, canta, ríe, alaba y congrega, enfrenta al infierno y disipa el mal. Siente el Espíritu Santo, iglesia ahora, confía mi hermano, esta es tu hora. Hay bendición
llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando, hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando el Espíritu toca, la iglesia se alegra, canta, ríe, alaba y congrega, enfrenta al infierno y disipa el mal. Siente el Espíritu Santo, iglesia ahora, confía mi hermano, esta es tu hora. Hay bendición y te la vas a llevar. Cuando el Espíritu toca, la iglesia se alegra, canta, ríe, alaba y congrega, enfrenta al infierno y disipa el mal. Siente el Espíritu Santo, iglesia ahora, confía mi hermano, esta es tu hora. Hay bendición y te la vas a llevar. Cuando el Espíritu toca, la iglesia se alegra, canta, ríe, alaba y congrega, enfrenta al infierno y disipa el mal. Siente el Espíritu Santo, iglesia ahora, confía mi hermano, esta es tu hora. Hay bendición y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando el Espíritu toca, la iglesia se alegra, canta, ríe, alaba y congrega, enfrenta al infierno y disipa el mal. Siente el Espíritu Santo, iglesia ahora, confía mi hermano, esta es tu hora. Hay bendición y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé
si el cielo bajo, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando, hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando el Espíritu toca, la iglesia se alegra, canta, ríe, alaba y congrega, enfrenta al infierno y disipa el mal. Siente el Espíritu Santo, iglesia ahora, confía mi hermano, esta es tu hora. Hay bendición y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Amén. En las olas inmensas de un bravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé en el huracán, deshecho cual instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda del peligro, de pruebas de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los males se detienen, la hora reposó. Es Cristo vivo el ancla de un bravo mar, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, mi hermoso amigo y Dios, que guarda de tristezas y aleja. Por fe yo iré al cielo, ser mi amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, en las olas inmensas de un bravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé en el huracán, deshecho cual instante a la voz de Dios. Decimos, Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre por mi supremo Rey. En Jesucristo mi refugio, me guarda de peligro, de pruebas de dolor. Manda que los vientos no agiten tempestad, los males se detienen, la hora reposó. Es Cristo vivo el ancla de un bravo mar, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos
vientos no agiten tempestad, los males se detienen, la hora reposó. Es Cristo vivo el ancla de un bravo mar, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre por mi supremo Rey. Que Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre por mi supremo Rey. Que Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Fuerte las palmas para Cristo. Amén. Dios te bendiga en esta noche, Dios te bendiga ricamente. Estamos transmitiendo nuevamente el ministerio, el Gran Yo Soy, Ministerio Vida Nueva. Te bendice, te saluda el grupo de hermanos que está en este lugar para darte una bendición grande, ¿verdad? Porque cuando estamos derramando de la palabra de Dios, estamos bendiciendo y tu vida va a cambiar y cambia en el momento, amén. Muchas veces decimos, ¿cómo que está cambiando y si tengo el mismo problema? No, tu contorno cambia, tu entorno cambia, todo lo que estás tú pasando, todo lo que estás viviendo, si clamas a Jehová de los ejércitos a través de Jesucristo de Nazaret, de corazón, realmente la gloria de Dios descenderá sobre ti y allí va a ser una gran bendición. Sigue alabando y adorando a Dios con nosotros. Amén. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querubín.
Yo por Él me muero, por Él me desespero. Bien, vamos entonces. Queremos decirte que prepares tu Biblia ahí donde te encuentres. Prepara tu Biblia, prepara tus oídos. En esta noche decile, porque estamos nuevamente de vigilia. Viernes, vigilia para recibir más del Señor, para más buscar de Él, para aclarar los pensamientos, la mente, conforme a la palabra de Dios. Y estamos aquí para recibir más de Él, por eso te pido que si tú quieres recibir más, abre tus oídos, abre tus ojos para leer la palabra, pon atención en esta noche, pero antes vamos a estar orando, donde tú te encuentres, porque puedes estar de repente en un auto, en la calle, en tu casa, en muchas partes te podés estar encontrando en este momento, donde te encuentres el Espíritu Santo te quiere bendecir. Y para que la palabra te quede firme en tu corazón, ¿verdad? Esta palabra, después que la leamos, la prediquemos, la enseñemos, tú la puedes masticar mucho, como siempre se enseña, rumiar como las vacas que rumean cuando comen y rumean y rumean y rumean su comida, que quiere decir que la vuelven a masticar. Viene del estómago, vuelve a la boca, la vuelven a masticar, la vuelven a tragar, vuelve a la boca, vuelve a masticarla bien masticada y vuelve a tragarla. Es necesario que la palabra nosotros no solamente la oigamos una vez, sino buscar la palabra, leerla, aprenderla y fijarnos si es exactamente así y masticarla bien masticada para sacarle todo lo que podemos sacarle de provecho para nuestra vida en la tierra, ¿verdad? Porque cuando ya estemos en la presencia de Dios no precisamos eso. Estamos viendo muchas cosas tremendas que están pasando que no son de parte de Dios, ¿verdad? Como personas que se suicidan incendiándose, como, asesinatos de matrimonio. Muchas cosas tremendas están pasando, pero más tremendo es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces en esta vigilia también, después de la palabra, vamos a estar rogando por esta sociedad que estamos necesitando, que Dios intervenga. Por eso te pido que abras tu corazón. Si tenés dureza en el corazón, ahora cuando oremos, ora con nosotros y sé libre. De nada sirve estar duro con Dios, de nada sirve estar enojado con Dios. Podemos estar enojados con la iglesia, con el hermano, con la hermana, con el padre, el hermano, el tío, pero con Dios no nos podemos enojar. Abrí tu corazón, sacate todo enojo, toda ira, porque el enemigo es muy experto en tomar tus sentimientos y llevarlo directamente en contra de Dios. ¿Para qué? Para alejarte a ti de Dios, para poder tomarte y llevarte al infierno, porque realmente a Dios no le podemos hacer nada por más enojado que estemos. No le vamos a quitar gloria ni poner más gloria. Entonces es necesario que entiendas que el único perjudicado en esto sos vos, y el enemigo juega con tu mente, el enemigo juega con tus sentimientos, el enemigo juega con tus pensamientos y no te estás dando cuenta. Entonces en esta hora te pido que repitas conmigo para poder ya entrar después a la palabra. Amén. Si queremos, cantamos una adoración después de orar para la palabra. Amén. Vamos a estar orando. Cerrá tus ojos donde te encontrás. Cerrá tus ojos en el nombre de Jesús en esta hora. Y te pedimos ahora, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado, que estés ahora liberando mi mente de toda opresión. Ordena mi sentimiento y dame, Señor amado, oh gloria a Dios, la humildad para perdonar. Dios mío, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que nosotros debemos dar el paso. Dios mío, bendecimos a todos los que nos hacen daño. En el nombre de Jesús, repetí con nosotros, bendigo a todos los que me hacen daño, y los que me parecen que hacen daño, también los bendigo en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, libera mi corazón para que pueda entrar tu palabra y yo pueda comer de ella, alimentarme, oh gloria, y entrar en fortaleza espiritual para vencer, oh gloria, las artimañas del enemigo que vienen contra mi vida, utilizando aún mis propios pensamientos. En esta hora renuncio a todo lo que me aparta de ti, Dios. Y si, Señor, estoy en pecado, te pido perdón. Lávame con tu sangre y vuélveme a escribir en el libro de la vida. Y lléname de tus bendiciones, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a comer.
Entonces vamos a pasar a la palabra. Amén. Pastor. Amén. Vamos a estar leyendo en Gálatas, capítulo 2, versículos 11. El libro de los Gálatas, amén. Y vamos a hablar un poco acerca de el problema que estamos viendo, ¿verdad? De la gran idolatría que se está haciendo hacia la nación de Israel, ¿verdad? La gran idolatría que el pueblo de Dios en este tiempo está haciendo hacia la nación de Israel, hacia sus costumbres, hacia sus fiestas. Y realmente tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esto ya lo advirtió allí el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 y 3 veces lo dice. 3 veces Él habla y dice que en el último tiempo iban a venir falsos profetas, que en el último tiempo iban a venir falsos maestros, que harían grandes señales y si fuere posible engañarían a los escogidos. Y luego dice, cuando digan helo aquí, helo allí, el Cristo dice, no salgáis. Dice, y luego el Señor mismo, allí en su palabra, Él dice, ya os lo he dicho antes, como diciendo, bueno, yo ya les advertí acerca de este tiempo, ¿verdad? Yo ya les advertí acerca de este tiempo en el cual ustedes van a vivir, ¿no? Esto lo dijo hace 2000 años. Cuando nosotros vamos allí al Antiguo Testamento, a los primeros 5 libros de la Biblia, nosotros encontramos un caso muy puntual, muy interesante. Cuando Moisés sube a recibir la ley de parte de Dios, dice que el pueblo de Israel se quedó abajo. Y Moisés dice que subió a la cumbre del monte y dice que allí estuvo 40 días y 40 noches. Dice que el pueblo de Israel, luego de pasar un tiempo, unas semanas, dice que el pueblo de Israel comenzó a presionar a Aarón y a decirle, Moisés ha muerto, dice, nadie puede vivir, dice, tantos días sin comer, sin beber en la cumbre del monte, ¿no? Parafraseamos el texto y dice que allí comenzaron a decirle a Aarón, haznos un becerro de oro, dice, para que volvamos a Egipto, para que digamos, estos son nuestros dioses. Y dice que presionaron a Aarón, que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Presionaron a los ancianos y dice que Aarón accedió a hacerle un becerro de oro. Mientras Dios le estaba dando allí en el monte los mandamientos, ¿verdad? Al pueblo de Israel. El primer mandamiento es, oye Israel, el Señor es tu Dios, ¿verdad? Oye Israel, el Señor es tu Dios. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. El Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Y lo primero que le dice, no te harás imagen. Y el pueblo de Israel estaba abajo, ¿verdad? Haciendo un becerro de oro, adorando un becerro de oro. Se habían desenfrenado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decían, este Moisés tarda en bajar, habrá muerto, se habrá olvidado, ¿verdad? Dios quizás no se acordó y quizás él murió en la montaña. Haznos, ¿verdad? Un becerro de oro. Y el sacerdote Aarón accedió, ¿verdad? A hacerles ese becerro de oro, accedió a la petición del pueblo, ¿verdad? Trayendo esa palabra a este tiempo, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo está en una condición muy similar, ¿verdad? Jesucristo hace 2000 años que se fue, ¿verdad? Jesucristo hace 2000 años que fue ascendido y que se sentó a la diestra del Padre. Hace 2000 años que el Señor Jesús, ¿verdad? Prometió que iba a venir. Ya han pasado 2000 años de aquel acontecimiento, allí cuando el Señor se reúne en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Cuando dice que les da mandamientos a los discípulos y luego va hasta el monte de los olivos y allí luego dice que es ascendido, ¿verdad? Nuevamente a la presencia de Dios. Y verdad, aquellos hombres dice que quedaron mirando el cielo y 2 ángeles se pararon, uno a cada lado de aquellos hombres y le dijeron, varones Galileos, dice que estáis mirando, este mismo Jesús que subió, dice también, volverá. Y esa es una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel y a la iglesia de Jesucristo. Ese mismo Jesús va a volver. Pero la iglesia, ¿qué es lo que ha pasado con el paso de los siglos? Con el paso del tiempo, ¿verdad? Está como el pueblo de Israel, ¿verdad? Hay muchos sumos sacerdotes, hay muchos sacerdotes, hay muchos ministros de Dios que están accediendo al clamor del pueblo. Están accediendo, ¿verdad? A lo que el pueblo quiere hacer y se han olvidado de lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿verdad? Hay muchos que están diciendo, este Jesús tarda en venir, aunque sabemos allí en las cartas, ¿verdad? Claramente
allí del apóstol Judas, creo que es, si no me equivoco, que no tengamos por tardanza, ¿verdad? Porque el que prometió que vendría no tardará, o sea, Jesucristo. Si Él dijo que Él iba a venir, Él va a venir. En Juan 14 dice que Él fue a preparar lugar, fue a preparar morada para nosotros, dice que Él vendría y nos tomaría y nos llevaría con Él. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo, luego de 2000 años se ha cansado de esperar. Luego de 2000 años se ha cansado de esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo y han comenzado, ¿verdad?, con una idolatría acerca del pueblo de Israel. Han comenzado a tomar costumbres, han comenzado a tomar prácticas, ¿verdad?, que nada tienen que ver con lo que Dios enseña en su palabra. Esto ya lo decía el apóstol Pablo allí en el libro de los Hechos, ¿verdad?, cuando él tiene que irse allí por el capítulo 25, 26, él dice: me temo que después que yo me vaya, dice, vendrán lobos disfrazados como ovejas, dice, que dispersarán al rebaño del Señor. Y le dice a aquellos hombres que estaban: miren, velen por el pueblo, dice, velen por las ovejas, porque Dios los ha puesto como pastores y obispos del rebaño. O sea, el apóstol Pablo ya le estaba diciendo que tuvieran cuidado, que estuvieran despiertos, que realmente no se durmieran, ¿verdad? En este tiempo hoy en día vemos no solamente una idolatría hacia la nación de Israel, sino una idolatría hacia aquellas cosas, ¿verdad?, que encontramos en el libro de Éxodo, ¿verdad? La Biblia nos dice que todo aquello que nosotros vemos en el tabernáculo de reunión, todo aquello que nosotros encontramos allí en el Antiguo Testamento, aquello que nosotros vemos en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia que era sombra y figura de lo que había de venir, ¿verdad? Dice que todo aquello que nosotros vemos representado, el arca del pacto, el altar de bronce, el pan, el candelero, el tabernáculo, todo nos hablaba de la persona de Jesucristo. Dice que todo aquello era símbolo, ¿verdad? Que todo aquello era figura de lo que había de venir, ¿verdad? Nosotros hoy en día tenemos la sustancia, tenemos hoy en día la presencia de Dios, pero el pueblo de Israel todavía sigue en la sombra. Para ellos no fue revelado, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, porque al no creer en Jesús, el velo todavía lo siguen teniendo sobre su entendimiento y no les puede resplandecer la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, ¿verdad? Y ellos siguen todavía en la sombra, siguen todavía practicando, haciendo prácticas que nada tienen que ver, ¿verdad?, con lo que la Escritura enseña. El apóstol Pablo decía que nuestra Pascua está viva, nuestra Pascua es Cristo. Tristemente hoy en día podemos ver como el pueblo de Dios, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo aquí en el libro de los Gálatas, porque si nosotros estudiamos el libro de los Gálatas, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta era que la gente, la iglesia, ¿verdad?, que estaba allí en Galacia se había apartado de Dios, se había apartado de la presencia de Dios y estaban mezclando lo que era el judaísmo con el cristianismo, y las dos cosas juntas no podían ir, ¿verdad? Acá vemos a Pablo reprendiendo al apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro que encontramos en el libro de los Hechos cuando Cornelio tiene la visión, ¿verdad? Cuando Cornelio dice que viene un ángel y le dice: Cornelio, dice, tus oraciones y tu limosna han llegado a la presencia de Dios. Dice: ve, desciende a Jope, dice, y hay en casa de un tal Simón Curtidor, dice, está Simón Pedro, y dile que venga. Dice que Pedro, imagínense ustedes, un judío entrando en la casa de un gentil, era imposible, ¿verdad? Pero dice que Pedro estaba orando, Pedro estaba buscando la presencia de Dios, y dice la Escritura de que Dios 3 veces le baja un lienzo con todo tipo de animales. Dice: Señor, nunca he comido nada inmundo. El Señor le dice: mate y come, mate y come, mate y come. Entonces golpean la puerta y dice que Pedro desciende y sale con estos hombres hasta la casa de Cornelio. Cuando está allí a la casa de Cornelio, Cornelio le cuenta la visión que tiene y dice la Escritura, ¿verdad?, que mientras Pedro hablaba la palabra, el Espíritu Santo se derramó sobre toda aquella congregación que estaba allí en el hogar de este hombre. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lengua, se bautizaron, y ahí Pedro entendió lo que el Señor le estaba hablando, ¿verdad? Lo que dice allí también el apóstol Pablo, que de ambos pueblos, ¿verdad?, él derribó la pared intermedia, hizo un pueblo solo, ¿verdad? La Biblia dice que hoy en día ni el judío ni el griego se salva, ¿verdad? Tanto el judío como el griego tiene que creer en Jesucristo. Pero tristemente, ¿verdad?, en aquel tiempo dice que Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque era
de tropiezo, ¿verdad? Hoy en día podemos ver, ¿verdad?, cómo la iglesia se está yendo, ¿verdad?, de lo que Dios enseñó. Nunca en la historia, si nosotros vemos la historia de la iglesia desde el principio hasta este tiempo, nunca la iglesia, o los últimos 100 años, vamos a encontrar, ¿verdad?, que la iglesia de Jesucristo, ¿verdad?, se pusiera el talil, se pusiera la kipá, pusiera el arca del pacto, pusiera el candelero, pusiera el pan, festejara la fiesta judía, pusiera la bandera de Israel. Nunca. De hace 20 o 30 años hacia acá, ¿verdad?, ha entrado como una idolatría, como un misticismo con todas las costumbres del pueblo de Israel que nada tienen que ver con la iglesia de Jesucristo. Porque una cosa nosotros debemos entender, que si nosotros queremos guardar la ley como hacen ellos, nosotros tenemos que guardar toda la ley. Y la Biblia dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras de la ley para cumplirla. Y es imposible humanamente, es imposible. Por eso Cristo vino, por eso Jesús vino y murió en la cruz. Nosotros no somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Eso mismo, dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad, la vida. Eso es Jesús. Es el único camino que tenemos, ¿verdad? Su enseñanza está en la palabra. Nosotros podemos leer los evangelios y podemos ver que Jesús era judío, pero al mismo tiempo podemos ver que él dio una nueva enseñanza y una nueva forma de vivir. Hay mucho miticismo, como vos decías. ¿Por qué motivo? Porque queremos como adornar el evangelio. Queremos empezar a adornar. No nos alcanza con que en el nombre de Jesús echemos fuera demonios, en el nombre de Jesús sanemos enfermos, en el nombre de Jesús entremos al cielo, en el nombre... Entonces ya es como que es muy pesado todo en el nombre de Jesús. Entonces empezamos a buscar herramientas donde adornamos las cosas. Empezamos a adornar la palabra, empezamos a buscar palabras en hebreo, empezamos a buscar palabras en otros idiomas para poder embellecer un poco más todo lo que es el evangelio. Pero vamos a entender esto. El evangelio es sencillo, es fácil de entender, porque Jesús lo hizo así. Lo hizo así para que todos los que crecieran en él fueran salvos, ¿verdad? Y aparte de hacerlo así para que fuéramos todos salvos, que fue Dios mismo que mandó a su Hijo, y como Jesús también es Dios, digo, Jesús lo hizo así, también Él nos estaba mostrando que nos estaba liberando de un montón de reglas, de un montón de estatutos, de un montón de servicios que tendríamos que hacer si quisiéramos volvernos al pueblo judío y empezar a hacer todos sus rituales para que realmente encontráramos el perdón a través de todo el sacrificio que está escrito en las leyes del pueblo judío. Ahora, cuando Jesús vino a hacerte libre, tanto a los judíos como a los gentiles, nos vino a hacer libre a través de la sangre del Cordero, es para realmente cada uno de cada equipo o cada lugar social pueda aceptar a Cristo y ser salvos. La única manera. Aún los judíos mismos, si no aceptan a Jesús, realmente no se salvan, no entran al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la iglesia evangélica cristiana? ¿Por qué la iglesia que nació en la cruz del Calvario? Cuando Jesús estaba muriendo allí, la iglesia nació a través de la sangre de Jesús. ¿Por qué queremos volver atrás? Hacer idolatría de todo aquello que no debemos idolatrar, como el arca. ¿El arca qué era? El arca era llevar, el arca estaba en la presencia de Dios, pero ¿qué había dentro? Los recuerdos de las victorias que el pueblo de Dios había tenido y de las leyes que Dios había dado para que el pueblo se rigiera, ¿verdad? Ahora, nosotros no vamos a vivir de un recuerdo, no vamos a vivir de victorias pasadas. Eso era para conocer de que Dios había estado, que Dios había dado la victoria en frente de los enemigos. Cuántas veces Dios liberó al pueblo de la esclavitud. Era para eso, ¿verdad? Para irlo llevando y recordar que si se enfrentaba el pueblo judío o hebreo nuevamente a otro desierto, a otro problema, a otra circunstancia, lo que tenía que recordar que Dios lo podía liberar. Era esa la cuestión del arca. Ahora se ponen el arca en los templos, física, ¿verdad? Hecha, física de madera, en los altares, como que eso tuviera algún poder. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Idolatrando
las cosas que nos quedó como historia de lo que Dios hizo para que hoy tomemos bendiciones nuevas y cosas nuevas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces estamos idolatrando cosas que ya no tienen el poder ni la fuerza para salvarte. Y si estás idolatrando, estás lejos de Dios. ¿Por qué motivo? Porque vos estás trayendo algo que ya terminó de ser. Porque el arca es algo que era un recuerdo. Entonces, si es un recuerdo para que yo venza hoy, que si así estuvo con el pueblo, yo puedo saber lo que había pasado y qué victoria tuvieron, y yo tomar mis victorias a través de creer que en mi vida puede hacer lo mismo y puede darme la victoria contra todas las tremendas luchas que pueda tener o enfrentamientos que pueda tener el enemigo y tener la victoria con Jesús, está bárbaro, está genial. Pero si lo tomo como una idolatría y lo instalo en un púlpito o en el lugar de la iglesia, estamos nosotros pecando contra Dios. El pueblo de Dios ha vuelto a la idolatría. Ahora se idolatra a los que cantan canciones para Cristo, ahora se idolatra seguidores de líderes que muestran señales o muestran palabras diferentes, como todo este misticismo de meter todo lo que es judío dentro de la iglesia evangélica. Entonces la gente se embobece con eso y corre atrás de eso, pero no hay salvación. ¿Por qué? Porque estamos cambiando a Jesús por las cosas que ya aparecieron. Entonces, si perecieron, ¿por qué lo estamos cambiando? ¿Por qué estamos trocando nosotros a Jesús por aquello que ya pasó y que no tiene el poder? Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene por mí, ese será salvo. Entonces, solamente por su enseñanza, solamente por su palabra. Entonces, la palabra de la historia del Viejo Testamento sí es de bendición, porque es para reconocer de que hubo un Dios que hizo milagros y hoy puede hacer milagros contigo. Entonces yo lo tomo como enseñanza y ¿qué hago? Aplico y digo, si estuvo con este pueblo en ese tiempo y hizo estas proezas, en este tiempo conmigo también lo va a hacer. Si viene la duda en mi corazón, yo la quito. ¿Por qué? Porque sé que ese Dios poderoso va a estar conmigo. Pero aparte está Jesús de Nazaret, que es el puente, que es el que se encarga de abrirme el camino y echar fuera a los demonios por mí. Entonces, cómo el pueblo se está encegueciendo cada vez más, cómo el pueblo se está desviando de la palabra, como cuando Aarón estaba haciendo el becerro para el pueblo. ¿Por qué? Porque los ministros del pueblo son los que le dejan al pueblo hacer el becerro y los acompañan en sus deseos. Pero hoy te quiero decir, si realmente querés libertad, si realmente querés salvación, si realmente vos querés el poder de Dios sobre tu vida, deshacete de todo eso, deshacete de todas esas ideas, porque esas ideas simplemente lo que hace, te explico, es un montón de hojas, hojas y hojas y hojas, pero no tienen fruto. Y Jesús no viene a buscar tus hojas, viene a buscar el fruto de su palabra en tu vida. Ahora si nosotros vemos, ¿no? Cuando Jesús vio la higuera, era pura hoja y dice que la maldijo porque no tenía fruto. Cuando Él ve la iglesia de Jesucristo de este tiempo, estamos igual. Es pura hoja, es pura religiosidad, ¿verdad? Hoy en día vemos como poner una bandera de Israel al lado del altar, ¿verdad? Nos da como cierta espiritualidad. Poner el arca, como se decía, el altar de bronce, ¿verdad? Y cada cosa que nosotros vemos allí en el tabernáculo, todo simbolizaba a Cristo, la persona de Jesucristo, ¿verdad? Entonces digo, ¿por qué nosotros tenemos que tomar todas esas prácticas? Cuando nosotros vemos el concilio en el libro de los Hechos de Jerusalén, dice que al Espíritu Santo le pareció bien no poner ninguna otra carga sobre los gentiles, solamente abstenerse, dice, de fornicación, de ahogado, de sangre, y dice la palabra de Dios claramente allí, de fornicación, de sangre, ahogado, ¿verdad? Y de comer aquellas cosas, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? La Biblia prohíbe, ¿verdad? Y dice que al Espíritu Santo le pareció bien. No sé, si al Espíritu Santo le pareció bien que sobre los gentiles no fuese puesta ninguna carga, solo fornicación, ahogado, comer sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Y de la idolatría. Entonces,
entonces nosotros tenemos que realmente entender lo que la Escritura dice. Nosotros tenemos que entender lo que la palabra dice. ¿Por qué entonces tenemos que realmente nosotros tomar todas esas prácticas? Ahora, cuando nosotros vemos allí en el libro de los Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 1, Pablo dice claramente, si un ángel del cielo o yo mismo, ¿verdad?, anunciar un evangelio diferente, dice, el tal sea anatema. Y lo dice 2 veces, lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empieza su carta acá en los Gálatas, hablando claramente y enseñando acerca de la importancia que tenía la palabra de Dios, de la importancia que tenía, ¿verdad?, el guardar la enseñanza de lo que Jesús dice. Él dice, si un ángel del cielo o yo mismo anuncio un evangelio diferente, el tal sea maldito, ¿verdad? Y cuando nosotros encontramos, él cuenta parte de cómo tuvo su encuentro con Jesucristo. Y aquí en el capítulo 2, versículo 11, él sigue hablando y dice que, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar, haciendo referencia al apóstol Pedro. ¿Por qué era de condenar? Porque el apóstol Pedro, al tener miedo, ¿verdad?, de los judíos, comenzó a hacer que la iglesia judaizara, ¿verdad? Esto dice un poquito más abajo, dice, pues antes que viniese, dice, algunos de parte de Jacobo, dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión dice, lo que hayan sido en otro tiempo, a mí nada me interesa. O sea, lo que hayan sido en otro tiempo, por más títulos que hayan tenido, por más nombre que hayan tenido, si no están en la verdad del Evangelio, a mí nada nuevo me han enseñado, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Porque acá lo vemos a un hombre como Pedro, ¿verdad? Un hombre que caminó con Jesús, que vivió con Jesús, que participó del ministerio de Jesús, que había realmente estado, que un hombre que su sombra sanaba. Ahora veíamos que por miedo a aquellos de la circunstancia a los judíos, ¿verdad?, comenzó a hacer que los gentiles comenzaran a judaizar. ¿Qué es judaizar? Es comenzar a practicar aquellas cosas que el pueblo de Israel hace, ¿verdad?, que el pueblo de Israel participa. ¿Qué tiene que ver, verdad, con nosotros, verdad? Las fiestas judías, ¿qué tiene que ver con nosotros? Sabemos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. Sí, perfecto. Pero también en Juan capítulo 4, versículo 24, el Señor cuando habla a la samaritana le dice, llegará el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará, haciendo referencia a su muerte y resurrección. Dice, porque Dios es espíritu y los que adoran en espíritu es necesario que le adoren. Entonces vemos hoy en día cómo en las congregaciones se toca el shofar para dar cierto misticismo, ¿verdad?, a las reuniones. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver? Yo, desde mi punto de vista, es una falta aún de respeto para el pueblo de Israel, porque para ellos el shofar tiene un significado. Cada toque del shofar tiene un significado. Pero ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? ¿Para qué lo tenemos que hacer? Si nosotros vemos, o cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, no encontramos una parte o el libro de los Hechos en el cual los discípulos tocaran el shofar. No lo tocaban. Entonces digo, cuando nosotros vemos la iglesia primitiva o cuando vemos los comienzos de la iglesia o la historia de la iglesia del 100 en adelante, nunca se tocó el shofar. Digo, y a partir de 1980 en adelante, lo que es la nueva reforma apostólica, comenzaron a ¿qué? A tocar el shofar, comenzaron a poner el talir, comenzaron sutilmente a meter prácticas paganas, y la Biblia dice claramente allí en Mateo capítulo 24 que tengamos cuidado porque dice que el diablo iba a engañar, aun si fuese posible, a los escogidos. El diablo no está preocupado porque se predique el evangelio. Al diablo no le preocupa que se predique el evangelio. Al diablo lo que le preocupa es que se predique la verdad del evangelio. Lo que el diablo está haciendo en este tiempo es distorsionando la verdad del evangelio y está mezclando prácticas del judaísmo con prácticas del cristianismo. Y cuando nosotros leemos aquí en el mismo libro de Gálatas, dice la Biblia, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en
todas las obras escritas en el libro de la ley para guardarla, y porque por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que muriere en un madero. Dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras de la ley. ¿Cómo la iglesia puede estar practicando el judaísmo? Acá vemos a Pedro, había hecho que la iglesia de Gálatas se desviara, Bernabé se desviara, y cuando viene Pablo se encuentra con una situación, ¿verdad?, que realmente no tenía nada que ver, porque la ley nos aparta de la cruz, la ley nos saca, porque Cristo murió. ¿Para qué? Dice la palabra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice: hecha por nosotros, dice, maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que muriere en un madero. Cristo nos liberó, dice, de la maldición de la ley. En Colosenses dice que Jesús triunfó en la cruz, exhibiendo los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas. Dice que clavó el acta que nos acusaba en la cruz. ¿Por qué? Porque por la ley éramos todos condenados. Pablo decía: la ley es mala en ninguna manera, porque por la ley yo sé que no debo fornicar, no debo mentir, no debo robar, no debo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer todo eso? Es imposible. Cristo dice que murió. Cristo es mediador de un nuevo pacto, dice en Hebreo. Cristo es mediador de un nuevo pacto, y para que nosotros podamos acceder a ese nuevo pacto, al pacto de la gracia, al pacto de la cruz, de la sangre, fue necesario que hubiera muerte del testador, ¿verdad? Y no solamente que Él muriera, sino que Él tomara nuestro lugar y que nos mostrara que con el Espíritu Santo nosotros podemos tener, ¿verdad?, la victoria sobre todo aquello que no podíamos. Y acá nosotros encontramos que dice que, pero cuando vi que no andaban rectamente, decía, conforme a la verdad. Jesús es el camino, decía: soy la verdad y la vida. Dice que Pedro ni los que estaban en la iglesia andaban, ¿qué?, conforme a la verdad. Ahora fíjense en que Pablo no va a la iglesia. Pablo va a quién, a la cabeza, Pedro. Pablo no fue y reprendió, sino que va Pedro y le dice a Pedro claramente, le dice: nosotros judíos, dice, de nacimiento, nosotros, dice, éramos judíos. Pero ¿qué le está haciendo referencia? Le está como queriendo decir lo que dice allí Jeremías, ¿verdad? Deteneos, paraos en los caminos. Preguntar, dice, por la senda antigua, dice, y andar por ella. Preguntad, dice, meditad, paraos en los caminos, dice, y pregunten por la senda antigua y anden por ella. O sea, le está diciendo: Pedro, ¿qué te pasó? ¿En qué momento perdiste la dirección? Fíjense en que Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. Pedro había visto a Jesús, ¿verdad? Allí Pedro había visto cuando la mujer sirofenicia había venido. Pedro había visto cosas tremendas, y ahora Pedro estaba allí, ¿verdad?, con los judíos, ¿verdad?, nuevamente, con aquellos que guardaban la ley, apartándose de la cruz y queriendo mezclar el judaísmo nuevamente con el cristianismo. Y eso no va junto, no va junto. Y eso es lo que tiene que entender la iglesia, que porque hablemos 3 o 4 palabras en hebreo, eso no quiere decir que somos más espirituales, porque digamos, como vemos hoy en día, ¿verdad?, hoy han cambiado el nombre de Dios, le han puesto el Eterno. Sí, en el judaísmo le dicen el Eterno, pero para nosotros es Dios, ¿verdad? Para el judío es Elohim o Hashem, ¿verdad? Elohim dentro del templo, Hashem fuera del templo, perfecto. Pero ¿por qué nosotros tenemos que hablar como hablan ellos? Sabemos que son los nombres de Dios, ¿verdad? O escribirlos a los nombres de Dios, o hablar o pronunciar palabras en hebreo, ¿verdad? Que eso no nos asegura más espiritualidad a nosotros, pero hoy en día lo vemos en la iglesia, lo vemos en pastores, lo vemos. Están sacando lo más terrible, el nombre de Jesús, y diciendo que el nombre de Jesús significa cerdo, caballo, y eso es una blasfemia total. Eso es una blasfemia total, ¿verdad? Porque el nombre de Jesús significa Jesús, ¿verdad? El nombre de Jesús, o sea, dice que es nombre sobre todo nombre, y nosotros tenemos que entender que en el tiempo de Jesús se hablaba el arameo, que era una distorsión entre el hebreo y el sirio. Se hablaba el arameo. Yo tengo que buscar a ver qué significa el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús proviene de qué, de la raíz Josué, y a su vez proviene
viene de la raíz Jehová es salvación, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo va a ser el nombre de Jesús? Pero el diablo hoy en día, a través de un determinado grupo de personas que nada tienen que ver con el Evangelio, están tratando de aún hacerle creer a esta generación que el nombre de Jesús, así como han cambiado las Biblias y han metido Biblias ecuménicas, hoy en día también nos quieren sacar el nombre de Jesús. Entonces decimos Yeshua ya, Yeshua ja, ¿verdad? Yeshua ja, ¿verdad? Entonces me da cierta espiritualidad. No, Jesús, como hablábamos el otro día, en inglés, Jesus. Por ejemplo, en Corea, para decir Dios dicen Kyo. Entonces digo, ¿por qué? Pero es lo mismo. Entonces digo, ¿por qué hemos entrado en ese juego que Satanás ha metido dentro de la iglesia? Porque no es solamente el judaísmo que se ha metido dentro de la iglesia, como decías vos hoy. Hoy en día tenemos iglesias que no sabemos si son pub cristianos, discotecas cristianos, ya no sabemos lo que son, porque encontramos de todo tipo de cosas, luces de colores, humo, pero el que menos encontramos entre la iglesia, en Apocalipsis 3:20 lo dice claramente, ¿verdad? Allí cuando habla el Señor Jesús, porque lo que habla allí no es precisamente una palabra evangélica, le está diciendo a la iglesia de Jesucristo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Me dejaron afuera, se olvidaron de mí, me dejaron afuera de la iglesia, yo estoy llamando, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso dice la Biblia que es manada pequeña, porque van a ser poquitos los que realmente en este tiempo van a poder escuchar la voz del Señor y van a poder entender que lo dejaron fuera de la iglesia siendo él el dueño de la iglesia. Lo mismo pasó en el tiempo en el cual Jesús vino, él siendo el dueño de la sinagoga lo dejaron fuera de la sinagoga. A eso iba justamente y te estaba diciendo, ¿no? Qué tremendo, porque el pueblo judío fue el que crucificó a Jesús, fue el que lo mató. Claramente que eso fue un instrumento que supuestamente parecía que era algo que estaba mal, pero en realidad estaba usado por Dios, ¿verdad? Porque al mismo Satanás Dios lo usó, porque Jesús tenía que morir en la cruz y resucitar por el pecado del mundo. Entonces, claramente de que toda esa forma de dolor, tristeza y de traición que le hicieron a Jesús, porque Jesús era de su pueblo y sin embargo su propio pueblo lo crucifica, lo maldice, ¿verdad? Y se asegura todavía de que esté muerto, ¿no? Entonces ahí vemos la contrariedad de esto. Y ahora nosotros venimos a traer todas sus costumbres a las iglesias. Ahora, hay una cosa que es bien clara, tanto sea judío, hebreo, gentil, chino, japonés, inglés, francés, el idioma y la nación que quieras, si no acepta a Jesús como su Salvador, no entra a la salvación. Si no adora a Cristo como el Hijo de Dios, no entra a la salvación. Hay un infierno que es eterno y no se está jugando un ratito de culto o religiosidad. Porque con todo esto que estamos logrando, un montón de religión, se está haciendo una religiosidad, todo es religioso, apariencia, vestimentas, colores, formas, pero no hay vida eterna. En Juan 3 nosotros podemos ver a Nicodemo que le dice a Jesús, ¿qué tendré que hacer yo para poder heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo claramente, mirá Nicodemo, vos sabés mucho, vos conocés mucho, pero ¿sabés lo que tenés que hacer? Vos tenés que nacer de nuevo, del espíritu y del agua. ¿Qué quiere decir? Nacer de nuevo, tener una vida que no conozco. Tanto el hebreo, el judío, tanto los gentiles que somos nosotros, realmente tienen que aceptar a Jesús para ser salvos, porque no van a ver la salvación ni porque sea el pueblo judío, ni porque sean los gentiles, sino porque acepten y reconozcan el sacrificio de la cruz y acepten en su vida la palabra que fue escrita por él para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, ¿qué pasa? Nuestra vida comienza a cambiar. Y el nuevo nacimiento es eso, empezar a vivir una nueva vida. ¿Y cuál es la vida que me ofrece Jesús?
ya está plasmada en la palabra, ser libre de todo lo que son los rituales, ser libre de la idolatría. Jehová de los ejércitos ya lo habló antes, el Hijo lo vuelve a pronunciar, que seamos libres. Él vino a librarnos de todas esas ataduras, de todas esas formas de vida que nos alejaba más de Dios que nunca. Y Él vino para arrimarnos a Dios, acercarnos a Dios a través del sacrificio. Y ahora, como decías vos, pastor, Jesús está siendo sacado del lugar, ¿verdad? Ahora se está volviendo a todos aquellos rituales, y no se hacen todos, sino que toman algunos rituales, pero realmente si se consideran judíos tendrían que tomarlos todos, ¿verdad? Tendrían que tomar todos los sacrificios, todos los lamentos y todas las cosas que hacen todos ellos, y tomarlo para su propia vida, y no solamente tomar algunas cositas, porque me parecen lindas, me parecen apropiadas para llamar a la gente. Entonces estamos prácticamente como la Iglesia Católica. ¿Qué estamos haciendo? Idolatrando, atrayendo a la gente, pero no salvando las vidas. Entonces los siervos de Dios son aquellos que tienen que tener la responsabilidad sobre sus hombros de las almas que se pierden en el infierno a través de su enseñanza. Y la Iglesia Evangélica Cristiana se ha deformado, se ha transformado en un lugar de elijo lo que quiero y tomo lo que quiero y yo soy salvo igual. Y realmente estamos en una gran equivocación. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que no viene por mí no va a llegar al Padre, ¿verdad? No va a llegar a la vida eterna. Es una de las cláusulas y es la única cláusula principal para llegar a Dios y tener vida eterna. Entonces, hay que profundizar en la palabra. Hay mucho miticismo y se está engañando a muchas almas, en muchas iglesias. Y está tomando cuerpo esto, como decías anteriormente, que Jesús significaba cerdo. ¿De qué manera se está degradando el nombre de nuestro Salvador? ¿De qué manera? ¿De qué forma se está degradando por querer ser más espiritual y atrayéndolo? Y ¿saben qué? Les voy a decir algo y te lo voy a decir a ti, para que me entiendas y me comprendas. Ser espiritual, ¿sabes lo que significa? Leer la palabra, orar, ayunar y cumplir la palabra en tu vida, a través del Espíritu Santo de Dios. Porque si sacamos a Jesús, ¿dónde está el Espíritu Santo? Ya fue sacado antes entonces. Pues sacamos a Cristo, ¿el Espíritu Santo dónde está? Entonces es todo un movimiento mezclado, hay un movimiento todo entreverado. Sí hablamos de Dios, sí hablamos de Jesús un poco, y ya hablamos también un poco del Espíritu Santo, pero cuando Jesús, como decías tú, quiere tomar el control de su iglesia a través del Espíritu Santo, lo sacamos para afuera, lo echamos. ¿Por qué? Y vos me vas a decir, no, ¿cuándo lo eché? Cuando tomás las actitudes contrarias a la que Él te dejó plasmada para que vos continúes en su camino. Así es, ¿no? Cuando nosotros vemos en Gálatas, dice el apóstol Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dice, ¿no? Y el apóstol Pablo decía, no es que haya otro Evangelio, ¿verdad? Allí en Corintios el mismo apóstol Pablo dice, si viene otro predicando otro Evangelio, dice el apóstol Pablo, bien lo toleráis. Y si os suministra otro espíritu, habla de otro espíritu, ¿no? Dice, buena gana lo recibís, dice, pero, dice, estos son falsos maestros. Dice, y no es maravilla porque Satanás se disfraza como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia. Dice, estos son falsos apóstoles, decía. Y decía, me temo, el apóstol Pablo allí, que como la serpiente engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos se han engañado. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que está pasando en este tiempo. La iglesia realmente se ha dejado envolver por un espíritu engañoso, se ha dejado envolver por un poder satánico. Y lamentablemente, como Aarón, ¿verdad? Hay muchos ministros, muchos maestros, muchas personas que están, ¿verdad? Y que tienen la responsabilidad de enseñar al pueblo, que están haciendo lo que el pueblo les pide, ¿verdad? Bueno, si quieren hacer una fiestita, vamos a hacerla. Si quieren poner luces, si quieren hacer un baile en la iglesia, vamos a hacerla. Si quieren, poner la bandera de Israel, el talil, tocar el shofar. Si quieren hacer la Pascua judía, si quieren festejar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta, y son fiestas, o sea que nada, son recordatorios de ellos. ¿Qué tienen que ver con nosotros si nuestra Pascua, como decíamos hoy, es Cristo? Y Pablo decía nuestra Pascua, y fíjense que Pablo era judío de judío, o sea, él dice hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, celoso de la ley, o sea, él tenía todas las cualidades. Y nunca tocó shofar.
Y no tocó el shofar. Eso es verdad, ¿no? Entonces, nosotros vemos todas las cualidades que tenía el apóstol Pablo. Y sin embargo, él dice, todas esas cosas eran basura. Acá cuando habla el apóstol Pablo dice, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, o sea, no se cayó, no pudo aguantar. Ese era el celo que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Él tenía celo. Él no dice que sea malo tener celo en las cosas de Dios. Vemos el celo, el fuego, como decía Jeremías, hay un fuego que no puedo callarme. El apóstol Pablo no podía callarse. Él no podía dejarlo, a él no le interesaba que era Pedro el que caminó con Jesús, el que caminó por el agua, el que estuvo en el monte de la transfiguración. En este momento, Pedro era como uno de todos aquellos judíos que estaban en aquel lugar. Por eso él decía, nada nuevo me enseñaron, dice los que tenían reputación de ser algo. O sea, hoy en día si lo dice, ¿verdad? El apóstol Armando Negocio de la Cruz, ¿verdad? Él dice que tuvo una revelación nueva y que todo el mundo tiene que ponerse el talil y salir corriendo y danzar, porque todo, ¿verdad? Y ponerse la kipá y tienen que tocar el shofar y al sonido del shofar todos tienen que danzar, todo el mundo lo hace. Y lo dijo el apóstol Armando Negocio de la Cruz. Entonces nadie puede decirle nada, nadie puede decir que no. Y esto pasaba con muchos y pasa con muchos cristianos, ¿verdad? Que dicen y hablan de la Torá. Yo tengo la Torá. Y la tengo allí donde estamos nosotros, ¿verdad? Y uno cuando lee la Torá tiene la palabra, pero también con la palabra tiene que lo que los rabinos enseñaban, lo que los sacerdotes decían, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla del lavamiento de las cosas, cuando habla de lavamiento, ellos dicen de que no podemos, dice, tenemos que lavarnos las manos muchas veces, y eran todos rituales. Por eso cuando vino Jesús, dijo, el mandamiento que ustedes tienen, dice, o el temor que ustedes tienen de Dios no es más que un mandamiento enseñado por hombre. Ellos habían dejado la ley de Dios, la importancia de la ley, y lo habían cambiado por lo que los rabinos decían. No, ¿cómo comen con la mano sucia a tu discípulo? Lo que entra, dijo Jesús, dice, ¿dónde va la letrina? Dice, pero lo que sale del corazón del hombre, lo que contamina. Pero para ellos era más importante lo que decían los sacerdotes de aquel momento, los rabinos de aquel momento, ¿verdad? Los sabios de aquel momento, que lo que decía la ley de Dios. Hoy pasa lo mismo. No importa lo que diga Jesús en los evangelios, no importa lo que dice Filipenses, cuando dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No importa lo que dice Mateo 18, 19, 20, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No interesa lo que dice el mismo Señor Jesús allí en Marcos capítulo 16, que en su nombre echaríamos fuera demonios, en su nombre hablaríamos nueva lengua, en su nombre pondríamos las manos sobre los enfermos y sanaría. No importa lo que dice allí en Juan, que si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo, en Mateo y en Juan dice que cualquier cosa que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo hará. No interesa, ya el nombre de Jesús lo tenemos que sacar. ¿Por qué? Porque hay un grupo determinado de personas que están judaizando a la iglesia y que sacaron esa barbaridad, o sea que nada tiene que ver con nosotros, que es una transliteración, o sea, el nombre Jesús, ¿verdad? Que se toma el nombre, ¿verdad? Y se trae ese nombre a nuestro idioma, se le da forma a ese nombre, y hoy en día tomaron el nombre Jesús para decir las blasfemias que están hablando. ¿Para qué? Para que los ignorantes, ¿verdad? Entre comillas, de muchas personas que creen cualquier cosa y no escudriñan las escrituras, como hacía la gente de Berea, que cuando Pablo les enseñaba, ellos iban y escudriñaban a ver si era cierto lo que Pablo le estaba enseñando. Hoy en día van un sábado, un domingo a la iglesia, le dicen cualquier barbaridad, escuchan por internet cualquier barbaridad y luego salen repitiendo esas barbaridades. No, el nombre de Jesús significa cerdo. No, ¿cómo no? No, ahora Yeshua. ¿Quién te dijo eso? Entonces tenemos que entender, dice la Biblia aquí claramente, que Pablo lo reprendió delante de todos, no se podía callar. Dice que reprendió a Pedro, dice delante de todos, y dijo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, porque Pedro estaba con ellos. Entonces luego le dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto me hace acordar lo que Pablo decía a los romanos. Tú que enseñas que no ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no ha de mentir, miente. Tú que dices que no ha de fornicar, fornica. Tú que dices no. O sea, acá Pablo le está diciendo lo mismo. Dice, tú que vives como ellos, como los gentiles, ¿por qué los obligas, dice, siendo judío, a judaizar? O sea, y eso es lo que están haciendo hoy en día.
hay mucha gente que está poniendo carga sobre el pueblo, como pasaba en aquel tiempo, en los judíos, como pasaba en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, que ponían carga sobre el pueblo, los sacerdotes, dice que ellos no lo tocaban con un dedo. Ellos ponían la carga sobre el pueblo y ellos no, ellos hacían todo lo contrario. Dice, sabiendo que el hombre, fíjense lo que dice, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Por qué somos justificados nosotros? ¿Por eso el judío se pierde? Por eso la Biblia dice claramente, allí en Romanos, ¿verdad?, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios para salvación. ¿Qué dice la palabra? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo, decía Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque solamente hay justificación a través de la sangre derramada del Santo, y su nombre es Jesús de Nazaret. Yo puedo llamarlo Jesus. ¿Por qué? Porque lo llamo en inglés. Como decías tú en coreano, Kyo. Dios. Son nombres en diferentes idiomas. Pero en esta tremenda aplicación que se está dando a la iglesia, el sentido no es darle un nombre con otro idioma, sino el sentido es suplantar el nombre de Jesús de Nazaret por el nombre de Yeshua. Ahora, yo pregunto, ¿no? Si nosotros realmente reconocemos a Cristo como el Salvador, reconocemos que Él murió en la cruz, reconocemos que Él lavó nuestros pecados, aún siendo santo y no haber debido nada a nadie, ¿verdad? ¿Por qué no tomamos su consejo en la palabra? ¿Por qué no nos basamos en la palabra y no tanto en lo que me parece? No tanto en lo que me gustó, no tanto en lo que viene, porque en este tiempo es el tiempo más difícil de la iglesia. El Señor viene y viene por su iglesia. No podemos decir que no, o que hay muchos que están predicando de que eso de que Jesús viene es algo que no va a ser así, ¿verdad? Hay muchos que están predicando muchas barbaridades, están enseñando muchas malas cosas para que la iglesia se pierda. Pero en esta noche yo te quiero decir algo. Si vos realmente querés entrar en el camino de salvación, o mantenerte en él, o ser instrumento de tu Dios, realmente tenés que escudriñar la palabra. Tenés que buscar la forma de que darte el tiempo en 24 horas, apartar ese tiempo para vos, apartarlo para vos y tu Dios, para buscar en la palabra y realmente encontrar la claridad. ¿Por qué? Porque el tema es que se juega tu vida y la de aquellos por los cuales tú vas a interceder, por los que Dios te va a poner en tu camino para que le prediques y le enseñes. Tú no solamente vas a dar cuenta por ti, sino que vas a dar cuenta por aquellos, o que los haces y los ayudas a entrar a salvación y vida eterna, o los ayudas a perderse eternamente y para siempre. Y entonces es el momento de decisión y de seriedad. Es un momento de poder encontrarnos realmente con nosotros mismos y con Dios. Dice la palabra que debemos nacer de nuevo, debemos nosotros aprender. Cuando usted nace, usted no sabe nada, nació de su madre y usted no nace con conocimiento, entendimiento. Tiene que tener un proceso de alimentación y de crecimiento para después comenzar a comprender cosas y comenzar a tomar decisiones de hacer cosas por usted mismo. Bueno, esto es lo mismo, usted nace en el camino de Dios y usted tiene que aprender el verdadero camino de la salvación. Que nada nos esté perturbando ni cambiando la visión de la salvación con el montón de bullicio que hay. El Evangelio es sencillo, es muy sencillo de entender. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no vamos por Jesús, no llegamos al Padre. Es muy sencillo de entender. Pero como eso no alcanza porque le queremos dar ese montón de adornos
para que la gente se sienta contenta, para que la gente se sienta en placer, entretenida. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Como decíamos hoy, ¿cuáles de los discípulos que eligió Jesús o Jesús mismo anduvo con el shofar tocando antes de predicar? ¿Cuándo? ¿Dónde está escrito? Que me muestren dónde. Los discípulos y él. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cuándo se tomaron el tiempo de andar? Me imagino yo cómo iban en las calles predicando y predicando en las orillas del mar, en los montes y en todos lados, cargando el shofar por todos lados y en el lugar donde hagan la reunión y el tú. ¿Dónde? Si Jesús no lo hizo, no lo aplicó, entonces nos está diciendo, no es necesario aplicarlo. Amén, sí, así es, porque dice que antiguamente Dios hablaba por los profetas, en hebreo ahora nos habla por el Hijo, y el Hijo nos habla a través de la palabra. Y la palabra de Dios dice que en ella encontramos libertad. Entonces, realmente nosotros cuando escudriñamos la Escritura vamos a encontrar un montón de cosas que hoy en día se hacen, se enseñan y se practican que nada tienen que ver con nosotros. El apóstol Pablo allí decía que no somos justificados por las obras de la ley. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y más abajo dice, y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas, dice, que destruí, decía Pablo, ¿no? Las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y luego venía con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y ahí está claro lo que Pablo está diciendo. O sea, si en realidad la ley hubiese sido buena, ¿para qué murió Cristo? Si la Biblia nos dice allí en Hebreos, ¿verdad? Cuando habla de la sangre en los machos cabríos y todos los rituales que hacían, ¿verdad? Llegó un momento que Dios dijo, bueno, basta. Ahora es necesario el sacrificio, un sacrificio una vez y para siempre. Y fue el sacrificio de Cristo. Y Dios dice que puso todo en las manos del Hijo, le entregó todo al Hijo. Por eso Pablo cuando habla a los filipenses dice, allí cuando le habla a la iglesia de Filipo, le dice, muchas veces os he dicho y ahora aún con lágrimas se los digo. Por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz, ¿verdad? Porque hay mucha gente que son enemigos de la cruz, ¿verdad? Sabiendo que Cristo murió, sabiendo que somos salvos, ¿verdad? Solo por gracia, porque no es por obra, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Hay muchos que hoy en día están tomando ritualismo, hay muchos que hoy en día están tomando prácticas, están tomando cosas paganas que nada tienen que ver y están lamentablemente muchas personas entrando en ese tiene que ver. Esto lo podemos ver cuando el rey David, ¿verdad? El rey David allí en el libro, si no me equivoco, de Reyes o de Crónicas, no recuerdo bien. Allí cuando trató de llevar el arca del pacto, dice que él venía con fiesta, con ruido, con pandero, carro nuevo, vacas nuevas, bueyes nuevos, todo lindo venía y uno miraba y parecía que estaba lindo el culto, ¿verdad? Pero dice que al tropezar los bueyes, Usías dice que tocó el arca y dice que cayó muerto en el momento. Había muerte en la procesión. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la orden a Moisés cómo tenía que ser llevada el arca del pacto, cómo los sacerdotes eran responsables de cargar la gloria de Dios sobre sus hombros, de llevar el tabernáculo de reunión y hacer todo conforme al modelo que Dios le había mostrado a Moisés en el monte. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente hoy en día hay muchos sacerdotes que no están haciendo conforme al modelo de lo que Cristo nos enseñó en su palabra. Están haciendo muchos como hizo el rey David. Creyó que ese era el modelo correcto y tomó prácticas que eran de los filisteos, tomó prácticas que nada tenían que ver con el pueblo de Dios y las trajo y las puso y hizo exactamente lo mismo que hicieron ellos y en vez de realmente poder llevar el arca del pacto a Jerusalén se dio cuenta de que había muerte en la procesión. Hoy en día hay muchos lugares donde nosotros vemos
que hay muchas cosas bonitas para los ojos, pero en realidad ahí no hay vida, sino que hay muerte. La Biblia lo dice cuando hablan las cartas del Apocalipsis, ¿verdad? Ahí le dice una de las iglesias, tú tienes nombre de que vives, pero yo te digo que estás muerto. Y hay muchos lugares donde realmente no hay vida, hay muerte. Cuando nosotros leemos, dice el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué murió Cristo si la ley me salva? ¿Para qué necesitamos que Cristo haya venido si yo era salvo por la obras de la ley? Pero realmente la ley no me salva. La ley es lo que me muestra a mí aquellas cosas que están mal. No podemos cumplir los 10 mandamientos. Vamos a poder cumplir toda la ley de Dios. Es imposible. Entonces digo, ¿cómo queremos hoy en día que la iglesia, ¿verdad?, entre en ese río místico que nada tiene que ver? En el capítulo 3 Pablo añade, no vamos a leer unos versículos más nada más. Pablo añade y dice, oh Gálatas insensatos lo llama. Y luego le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, no eran ignorantes, ellos sabían. Pero Pablo le dice, ¿quién los fascinó? Y los llama insensatos. O sea, Satanás hoy en día, ¿verdad?, está fascinando a muchas personas. Hoy vamos allá, porque viste que tocan el shofar, viste que danzan, viste que profetizan, y viste que y hacen un montón de cosas, o buscan, ¿verdad?, palabras proféticas, y tenemos que tener ojo, porque estamos en el último tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado con el espíritu que se está moviendo en este tiempo. Porque no solamente se está moviendo un espíritu de error, ¿verdad?, sino que hay un espíritu inmundo, ¿verdad?, que se practica en el hinduismo, que se conoce como el Kundalini, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado porque ese espíritu inmundo es un espíritu muy parecido al Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Juan nos dice que en este último tiempo nosotros probemos los espíritus si son de Dios o si no son de Dios. Debemos probar los espíritus. Y hay en muchos lugares que por más que uno diga, bueno, pero viste que hablan en lengua, viste que hablan la palabra muy lindo, pero si hay costumbres, prácticas y cosas que no encuadran dentro de lo que el Señor Jesús enseñó, entonces nosotros tenemos que pensar muy bien si estamos en el lugar correcto o no. Enemigos de la cruz. Pero no solo de la cruz, sino del Padre. ¿Por qué motivo? Vos fijate que se usa todo eso, se utiliza todo eso para entretener a la gente, y por algún motivo quieren entretener a la gente. Por algún motivo el enemigo lo está usando para cegar su entendimiento, pero esas personas tienen un beneficio a través de esto. Pero aparte de eso, se burlan de lo tremendo de lo que fue el arca. Se burlan de una cosa que sucedió con Dios y su pueblo. ¿Por qué se burlan? Porque si fue esa el arca de Dios, fue esa el arca que llevó el pueblo, esa el arca era donde estaba la presencia de Dios allí derramada cuando llevaban ellos a la guerra y la llevaban para ganar en victoria. ¿Cómo podemos fabricar arcas semejantes y ponerlas en los altares? Nos estamos burlando del Padre, porque hay una sola arca y fue la que el pueblo llevó. La única arca que Dios mandó que se hiciera. La única arca que derramó Dios su presencia para que su pueblo entendiera que a través de obedecer a Dios ellos iban a tener la victoria. Eso es tremendo. Nos estamos burlando de algo tremendo que el Padre hizo en su tiempo con su pueblo. Nos estamos burlando de lo que Dios mandó. Eso es una de las tremendas formas de ser enemigos del Padre, y después somos enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque con todo este montón de mentiras y engaños no dejamos a las almas llegar a Cristo. Entonces, enemigos dobles. ¿Por qué? Porque queremos judaizar, queremos traer todos sus historiales, traer todos sus adornos, pero los ponen como adorno. El arca fue algo tremendo, fue algo importante, algo de respetar y mantenerlo en su lugar, en el medio de su pueblo. No podemos tocar eso, no podemos fabricar arcas para simular que está el arca. Eso es tremendamente un pecado inmenso delante de Dios. Estamos yendo
yendo contra Dios mismo, estamos yendo contra Jesús, porque la gente no entiende que el camino solamente es Jesús de Nazaret, que no necesitamos todo ese montón de bullicio, porque no es tan solamente simple decir, oh, pero si es solo presentar un arca. No, vos estás imitando el arca que Dios no la preparó para vos. Dios no te la dio, Dios no te la preparó, Dios no te la puso en la iglesia, porque Dios no te la mandó para vos, se la mandó a su pueblo cuando fue necesario, y su gloria estaba sobre ella. Creo que es una burla muy grande contra Dios y es realmente pecado, pecado grande contra el rostro de Dios. Le estamos pegando en el rostro a Dios con estas actitudes, porque estamos negando la muerte de su Hijo que salió de su mano, enviado a la tierra para morir y resucitar por nosotros, aún siendo nosotros culpables de todos nuestros pecados. Estamos realmente siendo enemigos de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Eso es tremendo, y aparte estamos sacando a las almas de Cristo de la salvación eterna. ¿Para qué querés las almas en un local si no se pueden salvar? Las almas son para salvarlas. Ese es el trabajo de la iglesia cristiana evangélica. Y no vamos a venir al tema de que estamos unidos con los católicos. La palabra de Dios dice que no nos haremos imágenes. Y los católicos están atados a Roma, al Papa, y realmente mantienen su enseñanza. Y es idólatra. Y Dios aborrece todas esas cosas. Entonces, ¿por qué tomar la idolatría en nuestras manos? ¿Por qué permitirnos darle un cachetazo a Dios diciendo, enviaste a tu Hijo a la tierra a morir por mí, pero yo ahora que tengo acá la iglesia y estoy al frente, yo voy a hacer lo que quiero? ¿Y sabes qué? Voy a poner un arca y voy a hablar del arca. ¿Y de qué arca estás hablando? La burla del arca, porque la verdadera arca está en su pueblo. Tenemos que meditar, tenemos que entender la realidad de lo que estamos haciendo. Cuando nosotros hacemos esas cosas, cuando vos estás haciendo eso, estás pecando contra el Padre y pecando contra el Hijo. Y estás matando a muchos que Dios depositó en tus manos para que sean salvos. Reprende ese espíritu inmundo de tu iglesia, reprende ese espíritu inmundo de tu congregación, reprende ese espíritu inmundo de los profetas que vienen a hablar en el altar que Dios te dio para que prediques la verdad, y empezá a enseñar la palabra, empezá a traer el Espíritu Santo, porque movimiento, risa y todo ese bulicio no quiere decir que esté Jesús en el medio. Sí, así es. No, vos fíjate que el pueblo de Israel, luego que el arca fue destruida, hasta el día de hoy nunca más, o sea, lo tuvo el arca. O sea, nunca más volvieron a hacer otra arca el pueblo de Israel. Pero la iglesia sí. La iglesia tiene que tener su arca. La iglesia tiene que tener el candelero. La iglesia tiene... Y realmente, o sea, no se ha dado cuenta, no ha leído la Escritura, porque volvemos de vuelta a lo que decíamos anteriormente, Hebreos. Era sombra de lo que había de venir. El tabernáculo, Jesús dice, yo soy el camino. El camino era cuando uno llegaba a la puerta. Perdón que te corte. Sí. Pero eso, ¿para quiénes era? Para los hebreos. Claro. ¿Qué hacemos los gentiles en ese lío? Claro. Pero cuando Jesús dice yo soy el camino, cuando uno llegaba al tabernáculo de reunión, uno tenía que entrar por la puerta. La puerta tenía, si no mal recuerdo, 22,5 metros tenía. Y uno tenía que entrar por la puerta, ese era el camino. ¿Qué era lo que encontraba cuando pasaba la puerta? El altar de bronce, símbolo de la cruz. Yo soy el camino. Y luego uno tenía que pasar al lugar santo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad estaba revelada en el lugar santo a través de los panes, a través de lo que había en aquel lugar. Y luego tenía que entrar al lugar santísimo. Yo soy la vida. ¿Qué estaba ahí? Lo único que había en aquel lugar, en el lugar santísimo, era el candelero, ¿verdad? Que iluminaba ese lugar. Que es el candelero, es símbolo, ¿verdad? De la unción del Espíritu Santo. Levítico 24. El aceite tiene que ser, dice, machacada, dice, de oliva puro, no puede tener mezclanza. Nosotros no necesitamos la filosofía del mundo, necesitamos el Espíritu Santo para poder tener la revelación de Dios. Jesús en Juan 8 dice, yo soy la luz del mundo. Era lo único que había, estaba todo oscuro ahí. Lo único que alumbraba era allí el candelero, y estaba que el arca del pacto, símbolo de la presencia. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad
y la vida. El velo fue rasgado de abajo hacia arriba. Todos dice que tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué atarnos nuevamente con costumbres que nada tienen que ver con nosotros? Y el apóstol Pablo por eso dice, ¿quién los fascinó? Dice, esto solo quiero saber, le dice, de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Romanos 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo me encontré con Cristo por el oír con fe, si yo recibí el Espíritu Santo por el oír con fe, porque ahora me aparté de la fe y quiero volver a la ley, porque ahora dejé lo que Dios me enseñó para atarme con aquellas cosas que nada tienen que ver con mi vida. Lo curioso es que vos estás hablando y estamos hablando de esto, y parece que nosotros fuéramos judíos, y que estamos hablando a otros judíos. Que fuéramos judíos que aceptamos a nuestro Mesías, que es Jesús de Nazaret, y que le estamos hablando a los judíos. Acordate que los apóstoles, y los que eran judíos, apóstoles judíos, no llevaron las costumbres con Jesús. Las costumbres que ellos ya tenían en otro tiempo, no las volvieron a hacer jamás. No volvieron a practicarlas. Lo que ellos volvieron a hacer es lo que Jesús les enseñó. Nacieron de nuevo. Es lo que decíamos. El hebreo, el judío, cuando tiene que nacer de nuevo, tiene que dejar las costumbres que tenía como ritual de lo que le habían dado los ancianos para hacer lo que Jesús dejó. Entonces ahí vemos también esa parte, ¿verdad? Pues fíjate que Pablo dice, los llama insensatos. Y luego en el 3 le dice, tan necios soy. O sea, insensatos y necios. O sea, necios sin entendimiento, faltos de entendimiento. Dice, tan necio soy. O sea, como que Pablo no se convencía de lo que estaba viendo. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, dice. O sea, habiendo comenzado por el Espíritu Santo, dice, ahora van a terminar ¿cómo? En la carne. Dice, entonces, realmente el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿verdad?, que eran necios, porque habían comenzado bien, habían comenzado ellos, ¿verdad?, de una manera correcta, habían comenzado con la enseñanza correcta del Evangelio, pero luego se desviaron de la verdad del Evangelio. Y dice el apóstol Pablo, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel que suministra el Espíritu Santo, dice, y hace maravillas entre vosotros, ¿las hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, aquel que os suministra el Espíritu Santo. O sea, Dios, Jesús, aquel que suministra el Espíritu Santo, dice, y hace maravillas entre vosotros. ¿Las hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. Hoy en día ya no se predica. Ya hoy en día la palabra está escaseando en los púlpitos. Ya hoy en día no se enseña a la iglesia. Entonces, ¿cómo la gente va a poder creer? ¿Cómo decía el apóstol Pablo, como decía Isaías? ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo aprenderán si nadie les enseña? Si hoy en día lo que se está enseñando, bueno, vamos a tener tal día, va a venir el grupo tal y van a traer el shofar, va a venir el profeta fulano de tal, y ahí se pone el profeta, yo lo he visto, se pone el talil, ¿verdad? Y vienen y te quieren profetizar y te quieren, y uno mira y dice, ¿y esto dónde salió? Pero hay mucha gente que entra en ese juego. Hay mucha gente que entra en ese juego y se ponen el talil, el manto judío, se lo ponen, o se ponen la bandera de Israel y se cubren todo y comienzan a profetizar, y por allí está la esposa también del profeta, ¿verdad?, que nunca falta, y se pone a danzar y se pone a tocar el shofar y a danzar, y uno mira muchas veces y uno, como decía el apóstol Juan, ¿verdad?, comienza a darse cuenta de lo que la Escritura dice, examinar los espíritus, porque comienza a haber un mover pero tan lejos de lo que realmente la Escritura enseña, y eso tenemos que tener cuidado, que eso es para otra enseñanza, pero el espíritu de Jezabel está hoy en día en las iglesias, el espíritu de Jezabel hoy en día está operando en los púlpitos, entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado con lo que se está haciendo, mucho cuidado con lo que se está enseñando. Ahora fíjense en lo que dice para terminar, ¿no? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas las naciones. De modo que los de la fe, dice, son bendecidos con el creyente Abraham. Y acá es donde yo le leía hoy, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Por la ley. ¿Qué quiere decir? Ninguno se justifica. El judío más piadoso que haya en Israel muere, no tiene a Cristo, no va al cielo. Y no importa que haya sido rabino, no importa que haya estado al frente de una sinagoga toda su vida, no interesa. Eso no lo hace salvo. Esto no lo hace salvo. Esto, como lo decías vos hoy, lo encontramos en Juan capítulo 3 cuando leemos. ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era? Era un principal, no era cualquiera. ¿Quién era Jairo? Un principal de la sinagoga. Cuando va a pedirle a Jesús que sane su hija, él tuvo que creer. O sea, ¿quién era Jairo? ¿Quién eran muchos de aquellos hombres que estaban allí con Jesús? Tuvieron que creer en él. Su madre María, que tanto la veneran, tuvo que creer en Jesús. Entonces digo, ¿cómo hoy en día podemos sacar a Jesús de las iglesias? Hoy en día lo han corrido, él dice, yo estoy a la puerta. De hace 20 años o 30 años acá, porque esto empezó allí, ¿verdad? Por 1980, con un apóstol que se hacía llamar el cantinero de Dios. Comenzó todo lo que tiene que ver con el mover apostólico. 40 años después, hoy en día se ha metido de tal manera hoy en día la iglesia que hay una fiebre de apostolitis hoy en día. Y todos apuntan a lo mismo. Todos ellos son los que determinan los dominios que van a tomar. Cuando Pablo quiso pasar a Asia, dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Pero ellos son los que toman dominio, ellos son los que ordenan, ellos son los que hacen, y ellos son los que han metido dentro de la iglesia toda esta cultura, todo este paganismo que ha entrado, ¿verdad? Que nada tiene que ver con lo que Dios o con lo que Jesús enseñó, porque puede venir el que sea a decir otra cosa, pero si yo no lo encuentro en la Escritura, no me muevo un centímetro de la palabra, porque Jesús fue claro en la Escritura. Jesús fue claro, Jesús dijo claramente que si guardamos su palabra, ¿cuál es su palabra? Lo que Él dejó en los evangelios, lo que Él nos dejó plasmado, lo que estos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si guardamos su palabra y creemos que Dios lo envió, entonces seremos salvos. Esto dice la palabra. Entonces, ¿por qué tenemos que guardar las obras de la ley si la Biblia dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas? ¿Por qué tenemos verdad? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quien, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjense qué tremendo. ¿Para qué nosotros necesitamos realmente volver a tomar todas esas prácticas? Hay lugares donde han hecho hasta el tabernáculo, hay lugares donde uno va y hasta el tabernáculo, hay lugares donde ya no saben qué más hacer. Vergonzoso. Ponen cosas en los altares que uno mira, bueno, en los altares, hoy en día tampoco son altares, ¿verdad? Hoy en día son tarimas, son plataformas, hoy en día tampoco son, ¿verdad? Igual que la iglesia tampoco ya se llama más iglesia hoy en día. Pero uno mira y dice, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Por eso Jesús dijo, mira que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Hay en muchos lugares donde se creen que están en luz y están en tiniebla. Y no se mueven de esos lugares, porque si te vas todavía, es como que ese espíritu religioso, es como el católico cuando quiere salir el catolicismo, ese espíritu religioso te dice, si salís de ahí, mirá que estás en pecado. Mirá que si dejás los ídolos te vas a morir, no los destruyas porque algo malo te va a pasar. Y está atado toda su vida, ¿verdad? A ese espíritu inmundo. Y hay muchos cristianos que aún viendo que en muchos lugares donde ellos están mal, hay un espíritu que los tiene sujetos a esclavitud dentro de esos lugares, sabiendo y entendiendo que lo que se está practicando o haciendo en esos lugares nada tiene que ver con lo que la Escritura enseña. Entonces digo, ¿por qué tenemos que tomar
todas estas prácticas. Queremos aprender hebreo, buenísimo, no tiene nada malo, griego, lo que quieras, pero aprendelo para vos, para tu forma, para tu manera. No te desvíes. Pero de ahí a irnos por las ramas, a querer festejar las fiestas judías, a querer hacer lo que el pueblo judío hace, a querer vivir como el pueblo judío vive. No, es su cultura, es su forma. Sabemos que Israel, todo comienza en Israel cuando Dios llama a Abraham y todo va a terminar en Israel porque esto está escrito en la palabra. Sabemos que es la tierra escogida por Dios terrenal. Sabemos que Israel es la nación terrenal escogida por Dios. Pero sabemos que la nación celestial, ¿verdad? La que se va al cielo, la que realmente disfruta de las bendiciones de Dios, es la iglesia de Jesucristo. No es el Israel terrenal. Por más que nosotros lo idolatremos, por más que nosotros pongamos la bandera de Israel, por más que nosotros colguemos todo lo que ellos ponían allí en el tabernáculo de reunión, nada de eso nos va a salvar. Lo único realmente que nos salva es tener una comunión diaria con Cristo Jesús y predicar la verdad. La Biblia dice en Apocalipsis, en una de las cartas, dice, por cuanto has guardado la palabra, y dice, de mi paciencia. Yo te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice la palabra de mi paciencia. O sea, hay muchos que ya no quieren guardar la palabra. Pero la palabra de Dios está viva y la palabra de Dios no es negociable con nadie. Vamos terminando entonces esta predicación, enseñanza mezclada con predicación y bueno, pero el tema importante es que el pueblo judío no murió en la cruz por nosotros. El pueblo judío no fue crucificado. El pueblo judío no pagó el precio del pecado del mundo. Jesús sí. Y hay otra cosa importante. Todas estas personas que llevan todas estas enseñanzas a la iglesia no lo viven en su casa como judíos. Ellos no viven en su casa como judíos. Ellos lo llevan a la iglesia como un adorno, pero no viven la vida como el judío. Si no sos judío, ¿por qué aparentás ser judío? ¿Verdad? Porque nosotros somos arraigados en el pueblo de Dios a través de su sangre. Pero el pueblo que es levantado por Jesucristo de Nazaret, el que se restaura, el que realmente nace de nuevo y entra la salvación y vida eterna. Se juega tu vida, porque no estamos hablando, en la tierra podemos vivir 80 años, 100 años, pero es un abrir y cerrar de ojo. Lo que se juega es tu eternidad, y la eternidad de aquellos a lo que les enseñás. Pero a vos que no enseñás a nadie y querés recibir de Dios y aprender, te decimos que busques el mensaje en la palabra de Dios. Una cosa, ¿no?, que quiero aclarar para que entiendan, es que nosotros no tenemos nada en contra del pueblo de Israel. Sabemos que la Biblia dice orar por la paz de Jerusalén, orar Al por... contrario. Lo que sí queremos mostrar o queremos enseñar a través de la Escritura es que se ha metido un paganismo dentro de la iglesia que realmente es lamentable. Ya Satanás, bueno, no tiene más nada que decir, ya decirle cerdo a Jesús cuando sabe que Jesús lo derrotó en la cruz y destruyó el imperio de la muerte, ¿no? O sea, ya está, no hay más nada para decir. Lo lamentable es que los cristianos, nosotros, porque pertenecemos al pueblo de Cristo. Pero estamos deshonrando al pueblo judío cuando deberíamos honrarlo. Lo estamos deshonrando realmente. Entonces, bueno, el tema queda en que el que quiere ser salvo, el que quiere liberarse, el que quiere aprender bien, debe buscar la presencia del Espíritu Santo, a Jesús, a Dios el Padre, y poder afirmarse y sacarse todas las vendas de los ojos y quitarse todas las emociones, porque las emociones, Dios te da emociones, pero dentro de su palabra para tener victoria, pero esas emociones que te enredan, te entretienen, y que la utilizan para sacar beneficio a los demás, tenés que sacártela de arriba para poder ver con claridad. Dice la palabra que debemos lavar nuestros ojos con colirio. Y dice la palabra de Dios que amarás a tu Dios con toda tu mente, tu corazón y tu alma, como también dice que amemos a nuestros semejantes de la misma manera, ¿verdad? Al amar a Dios con toda la mente, cuerpo y alma, nosotros lo que estamos logrando es poder someternos a Él, someteros a Dios y resistir al diablo, y entonces ahí poder ver con claridad las cosas que se nos presenta como banquete.
vamos a recibir de Dios y vamos a recibir todo ese iluminación, colores, religiosidad y todas esas cosas que realmente nos aleja de Dios, ¿verdad? Bueno, te invitamos a orar, pero antes de orar vamos a cantar una adoración para después sí orar. Amén. Amarte sobre ti. Amarte sobre ti. Prepárate para la oración mientras estamos adorando. Amén. Amarte Solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Decile amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Sí, Padre. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor amado, que seas tú obrando, Señor, sobre la vida de cada uno de aquellos, Señor, Amén, que Señor. han escuchado o que van a escuchar tu palabra, Santo. Señor. Que tu Espíritu Santo esté tocando sus vidas, Señor. Padre, como dice tu palabra, Señor amado, allí en Jeremías, deteneos en los caminos y preguntar por la senda antigua y andar por ella. Padre, en el nombre de Jesús, que en estos tiempos, Señor, de apostasía, en estos tiempos tan difíciles, Señor, en el cual ha entrado un espíritu de confusión dentro de la iglesia, Señor amado, ese espíritu inmundo, Señor, de misticismo que se está moviendo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea tirado por tierra, Padre, y Señor amado, que tu pueblo comience a despertarse, Señor. Tu palabra dice que tú estás a la puerta y llama, Dios mío. Señor, cuántas personas, Señor, que están fascinadas por el poder del enemigo, que están, Señor, anestesiadas, Señor amado, por el poder del diablo, Padre, pero en este tiempo quítale el velo, Señor amado, ábrele los ojos, Dios mío, para que puedan ver con claridad en el nombre de Jesús de Nazaret, y como dice tu palabra, Señor amado, que puedan huir de la ira venidera, Señor. Dios mío, toca, Señor amado, porque aún hay un remanente, Señor amado, aún hay mucho pueblo, Señor, que está dentro de muchos lugares, Señor amado, o aún, Señor amado, personas, Dios mío, que están entrando dentro de ese espíritu de error, Señor amado. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, que comiences a tocar, que comiences a llamar, que comiences a despertar, Señor amado, a cada uno de tus hijos. Y Señor, te rogamos en esta hora, Padre, que seas tú obrando sobre la vida de tu pueblo, de tus hijos, Señor amado, y Señor, que tu palabra no lo vacía, sino que ella cumple el propósito por el cual tú la envías en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, y en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén.
Tú que no te has entregado todavía a Cristo, pero justo estás escuchando este mensaje. Si quieres hacerte hijo de Dios a través de entregar tu corazón a Él, te decimos que cierres tus ojos y repita esta oración. Señor Jesús, yo no te conozco y he escuchado por ahí de ti, pero ahora quiero que me limpies con tu sangre de mis pecados. Me laves mi corazón de todo pecado que esté arraigado en mí. Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador. Entra a mi corazón y haz morada en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y envía tu Espíritu Santo sobre mí para que me guíe a toda verdad. Amén. Si hiciste esta oración en esta noche, podés saber que sos hijo de Dios. Ya no sos creación de Dios, ¿verdad? Sino que ya sos hijo, porque nos volvemos hijos de Dios a través de aceptar a Cristo, como dice Juan 1:12, ¿verdad? Entonces, a través de eso nosotros nos volvemos hijos de Dios. Quiere decir que todos somos creación, pero no todos somos hijos. Y si esta noche aceptaste a Cristo como tu Salvador, pasaste a ser hijo. Dos consejos te puedo dar, que son que comiences a leer la palabra, que encuentres una Biblia, te compres una Biblia, Reina Valera 1960, y puedas empezar a escudriñar la palabra de Dios. Y allí que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Hablale sinceramente, no quieras ser religioso con Él, sino hablale a tu manera, y cuando quieras darte cuenta vas a entender que te encontraste con Jesús y Él selló tu vida con el Espíritu Santo. Dios te bendiga ricamente y sean bendecidos y guardados tus caminos. Amén. Vamos a terminar con una alabanza. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora yo veo la luz de mi Señor. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora yo veo la luz de mi Señor. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora yo veo la luz de mi Señor. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora yo veo la luz de mi Señor. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me salvó. Y los fariseos decían sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me salvó. Clamando estoy a mi Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel. Clamando estoy a mi Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiado en tus promesas. Clama a mí y yo te responderé. De tu presencia
presencia nunca me aparte, y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiado en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Clamando estoy a mi Señor. Clamando estoy como al pueblo de Israel. Clamando estoy a mi Señor. Clamando estoy como al pueblo de Israel. Que tu presencia nunca me falte, y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiado en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte, y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiado en tus promesas. Clama a mí,